Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar del regional que se jugó en Buenos Aires del 14 de septiembre de, 2024 claramente. Este regional lo vamos a estar comparando un poquito con el clasificatorio que se jugó en Magic Lair hace 2 semanas. Así que simplemente comencemos. Este regional lo ganó Xavier Díaz, para muchos el mejor jugador actualmente, con su mazo Mago Monje, algo que llamó un poco la atención, teniendo en cuenta que hubo solo 2 mazos de ese arquetipo en todo el torneo. El torneo contó con 50 personas y por lo que veo fue una locura. Lo vamos a comparar un poquito y vamos a ver que Monje, en este caso, fue el subtipo más jugado, comparando con el clasificatorio de hace 2 semanas, donde Mago, Animal y Elemental estuvieron por sobre Monje. Animal, Mago y Demonio acá estuvo más arriba que Elemental. Demonio estuvo muy bajo por algún motivo en el clasificatorio. Calculo que ahí la gente se empezó a dar cuenta de lo bueno que era Demonio Monje y se empezó a jugar mucho más. Pero además de lo bueno que son los monjes, y bueno, tal vez las curaciones del discípulo convertido y sobre todo volviendo del paseo y la gran utilidad que puede aportar. Si se puede aprovechar realmente volviendo del paseo, me parece que es donde realmente empieza a brillar lo monje. Luego, en las victorias por subtipo vamos a ver un tema, que en el anterior Mago fue el mazo más jugado, pero el mazo que más ganó fue Animal. Acá el mazo más jugado fue Monje y el mazo que más ganó también fue Monje. Pero Animal se fue por debajo de Demonio y Mago, por más que haya sido más jugado que ambos. La mayor combinación de mazos por subtipo del clasificatorio fue Mago Elemental y acá fue Animal Desertor. Curioso que sea Animal Desertor y no Animal Bruja, que para mí era de lo mejorcito. Al parecer han visto alguna falencia en esa combinación. De todas formas, hubo 3 de los 50. Pero bueno, 11 Animal Desertor. También puede ser, de todas formas, un tema de lo complicado que es por ahí conseguir las brujas de pacto. Y los desertores de Imperio son mucho más conseguibles actualmente y aportan mucho con el daño directo a los animales. Luego, Demonio Monje, además también teniendo en cuenta que son principalmente de trono y que tenemos muchas cartas en la estructura de demonios elementales, puede ser también eso que haya hecho que haya mucha mayor representación de este mazo en el torneo. Bueno, luego el resto de los mazos, me gusta que en las combinaciones Mago Monje fue el tercero que más ganó, teniendo en cuenta que hubo 2 y 8 de las 12 victorias son del campeón del torneo. Luego vamos a ver las cartas. La carta más jugada en el clasificatorio fue Ritual de Negación, seguido de Daño Eléctrico, que es una carta específica de Mago, seguido por Balanza de Cadáveres. Y luego Rechazo de Intención, que es otra específica de Mago. En este caso, la carta más jugada fue Muerte Inminente, que en el clasificatorio estuvo séptima en posición de cartas más jugadas, ¿no? Luego, Cancelación, vemos que acá estuvo novena por debajo del Rojo Fugaz. Y bueno, el Ritual de Negación acá bajó, Balanza de Cadáveres y luego ya sí, Cascabúfalo y volviendo del paseo. Estuvo muy jugada, hubo como 69 o 70. Teniendo en cuenta que acá estuvo mucho más abajo. Hubo menos volviendo del paseo que Flor de Hiedra Venenosa, que es una carta que se juega a 1. O sea, se jugó mucho menos Monje en el clasificatorio que en el regional. Luego, otra cosa que es lo último que voy a comentar de las estadísticas. Por cierto, estos informes son fantásticos. Si alguien lo quiere leer, analizar un poquito mejor el meta, me parece muy fructífero poder leer estos informes. Estatua de Ángel Prometido, del Ángel Prometido, se jugó una en todo el torneo. Y si vamos al mazo del campeón del torneo, acá está. Fue la única persona que jugó esta carta. Y al parecer aprovechaba mucho su curación, ¿sí? Con Discípulo Convertido, Muerte Inminente y Recuerdo Amoroso, para eventualmente utilizar la destrucción de esto para poder filtrar tesoros. Usó mucho filtro de tesoros, usó esto, usó los huevitos, la daga, creo que libro, sí, y nada más. Sí, el libro del juez injusto, por ahí anda. Y luego con el alquimista de tesoros también podía filtrar estos tesoros.
Me gusta mucho la idea del mazo, me gusta mucho la idea de mantenerse creando fichas libro con resurrección, grimorista, aprendiz, bueno, daño eléctrico y rechazo, lógicamente. Y bueno, luego molestar con la Lucandra para eventualmente poder finishear, si se puede, con la practicante. Me gusta mucho realmente la idea del mazo. Discípulo convertido es una carta muy fuerte por sí misma. El oponente la tiene que remover eventualmente porque si no termina sacando mucho valor de recuerdo amoroso, de muerte inminente, y el mazo te termina ganando con todo el daño que puede terminar haciendo con las fichas libro, además acomodándose prácticamente la carta que quiera. Me gustaría escuchar bien la lógica detrás de cerrando portales. Probablemente tengamos por ahí algún videito hablando con Xavier. Así que vamos a pasar directamente al siguiente mazo. Algo que me llamó la atención también, déjenme verlo. Bueno, no es el único, pero del top 8 hubo 2 personas que no jugaron Caldero, ¿cómo que se llama? Caldero de Destinos. Tal vez no, sintió que no lo necesitaba, tal vez sintió que tenía muy buen matchup contra Demonio. Así que se valora realmente que no lo haya hecho. Otra cosa que no jugó Xavier, por cierto, tal vez valorando mucho su mano y la ventaja que va a estar sacando temprano, o él me lo irá a decir, que jugó cancelación sobre ritual de negación. De hecho, jugó otra cancelación en el side deck y no hubo ritual de negación. ¿Por qué? Ya lo iremos a saber. Luego, el segundo... Me encanta este mazo, realmente este es un mazo que me gusta mucho. Los 2 primeros mazos me gustan un montón, sobre todo porque soy el fan número 1 de los magos. Pero en este caso fue un mago pirata que por lo visto se encarga de estirar un poco la partida en early game, si se puede, para llegar eventualmente a los Morgan. Es decir, utiliza todo el tempo y disrupciones de los magos para luego llegar a tener una mesa cómoda en que Morgan pueda entrar y simplemente liquidar la partida. Y estos Morgan también son fantásticos: el temible, el resguardo, el rampeo, ¿sí? Con esto voy filtrando tesoros, voy tirando al cementerio, al descarte, perdón, con esto voy destruyendo mis tesoros. Entonces filtra y tiene siempre los tesoros que quiera. Básicamente este mazo eventualmente va a tener los tesoros que quiera y va a tener muchísimos tesoros. Entonces va a llegar a un punto en el que puede llenarse de tesoros, ¿sí? Su reserva, y jugar prácticamente como quiera. Lucandras, como siempre, es algo que recarga mano, es algo que molesta, es un 4-5, una de las mejores cartas que hay. Y Arlequín de la Corona es algo que le da versatilidad también a la hora de robar y a la hora de descartar al oponente. Todo muy estándar en el side deck, lo mismo acá. Me gusta que la gente esté usando más estocadas demoníacas, teniendo en cuenta que tanto cascabúfalo por ahí entre insectos y animales, y también obviamente remueve otras amenazas sin pagar vida como la muerte inminente, pero obviamente también jugó muerte inminente porque es una carta que está realmente rotísima. Es una carta que chitea oro, o sea, que poder destruir con un costo 1, un costo hasta, no sé, 5, como puede ser una marea corpórea, ¿por qué no? ¿Sí? Es increíble. Además se puede combinar con la flor de hiedra venenosa para bajarle ataque, por ejemplo, a una Lucandra y poder destruirla con esto. Luego cancelación, como dijimos, la carta más jugada. Y acá hubo solo un ritual de negación. Ah, no, sí, hay ritual de negación. Esta carta es fantástica, una de las mejores cartas para jugar insecto. Y además poder ir drenando con cascabúfalo con esto aporta mucho al daño que eventualmente puede terminar haciendo este mazo. No hubo caldero y me parece correcto. Este demonio me gustó mucho, de hecho es el único demonio que llegó al top 4, un demonio monje que no jugó discípulo convertido. Porque me gustaría poder hablarlo con el creador del mazo. Por lo visto está muy centrado en meter Sarip. No hubo balanza en este mazo tampoco, ni Dorian. Me gusta la lista, me gustaría poder contactar con el creador del mazo. Y si no, ya vamos a hacerlo. Si quiere comentarlo acá en los comentarios de YouTube, también es totalmente bienvenido. Luego otro demonio monje, esta vez sí con discípulo convertido. Este es un poco más estándar me parece, pero con gigante condenado en este caso. Esta carta me gusta mucho realmente. Es un arrollar que te recarga un poco el juego una vez se haya avanzado lo suficiente la partida. Otra saliva acá, mineral condenado. Me gusta mucho esta carta, sirve también para brujas, por ejemplo, si jugarán caldero. O bueno, te gana vidas, crea fichas tesoros, guardianes. Es una carta bastante versátil, me gusta bastante. Luego otro
Demonio Monje, esta vez sí con 4 Dorian, perdón, y sin Zarib. Parece que esas son las cartas por ahí con las que van alternando. Sí hubo balanza, pero en el side deck hubo muerte inminente, hubo ritual de negación. Y hubo unión de brujas en el main. Acá también, ¿no? No. Es el único que jugó unión de brujas en el reino principal. Solo una Malacar, etc. El resto, siempre hay muchas cosas muy estándar en demonios. Antiguo aprendiz de Kyle, por lo visto, les encanta. Y sí, es muy buena esa carta. Luego tenemos Pirata Monje, que es otro mazo que me gusta mucho porque aprovecha mucho el volviendo del paseo en los buscadores exhaustivos, en los alquimistas de tesoros. Y Herodon en aparición en juego mete esto, sí. Puedes cuidar muchas cartas importantes y lo mismo, eventualmente puedes llegar a hacer balanza y meter Morgan, descartar la mano o rampear y ya está. O sea, son finishers muy buenos los Morgan, me gusta que juegue 4 y 4. Al parecer la suboficial será para matchups un poquito más lentos, me gusta que la haya jugado. También si pudiéramos hablar con el creador me gustaría mucho, vamos a ver cuántos deck profile podemos conseguir. Bueno, esperemos que sea todo esta semana y si no, como siempre ya dije, pueden comentar acá en YouTube lo que opinen de su mazo o la opinión que tenga alguien más, también se acepta. Luego, Mago Elemental, bastante estándar en algunas cosas, jugó este hermano para poder filtrarse los tesoros. Creo que filtrar tesoros últimamente termina siendo muy valioso en el juego, teniendo en cuenta el poder que tienen algunos tesoros, sobre todo en algunos matchups. Por ejemplo, conseguir caldero contra demonio termina siendo muy importante. Curarse contra ciertos mazos control, como el bruja insecto que vimos antes, o esto si tu idea es que el otro no se cure. Luego, algo que me gustó mucho es el Santuario del Bosque, porque te cuida el Urlamok. Es decir, si vos vas a bajar un Urlamok y querés que no se coma una balanza, con esto lo puedes cuidar. Me gusta mucho la idea, esta carta me gusta desde que la vi. Y luego, bueno, rompiendo puertas, jugó como Removal, Totem de Dragón y Cúmulo de Hongos. Esta carta pensé que era insecto y claramente no. Me gustaría también saber más o menos la idea sobre algunas de estas cartas. Esperemos que podamos conseguir la opinión de cada uno de estos mazos, la idea de cada uno de ellos. Mi conclusión sobre el regional sería que Monje claramente es lo más fuerte hoy día mismo. No he testeado tanto Monje o contra Monje como para decir ahora va a empezar a verse tal cosa porque es buena contra Monje. Tal vez Monje simplemente sea lo más dominante y haya que jugar Monje. O tal vez se encuentre algún counter para Monje que termine siendo lo más jugado. Esto nos va acercando un poquito al meta del Nacional si realmente no se va a jugar con la siguiente expansión. Por lo cual siempre es bueno ir conociendo el meta de cada torneo importante. Cuando pase el regional de Córdoba, de Santa Fe y bueno, el de Mendoza cuando sea por fin, vamos a ir analizando el meta de cada uno para que vayamos formando mejor una idea de qué jugar en el Nacional, que es al final el torneo más importante. Ya para finalizar este análisis me gustaría que me comentes qué te pareció, qué te parece que me perdí, qué te parece que debería haber analizado, cómo crees que viene el metagame, cómo crees que va a avanzar. ¿Hay algo que te gustaría que se juegue un poco más? ¿Hay algo que crees que se está jugando menos de lo que debería? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.